Buenas noches, esto es Agroavícola PH. En esta oportunidad traemos un controlador de temperatura y humedad, el cual la referencia es W1212. Para quienes les pueda servir este manual de configuración, aquí está. Ustedes saben que nosotros siempre estamos mirando nuevos controladores, utilizándolos en nuestras incubadoras y siempre pues como aportando el granito de arena a aquellos que también utilizan estos equipos. En el momento tenemos en pantalla un controlador con 4 botones, los cuales son encendido, menú, un pulsador hacia arriba y un pulsador hacia abajo. Tenemos en pantalla una temperatura que está sucediendo en este momento, una humedad que está sucediendo en el momento, una temperatura la cual fijamos, o el objetivo de temperatura, que es 37,6, y tenemos una humedad fijada que es 50%. Y aquí abajo tenemos un reloj, una hora, que es exactamente esta hora, y este reloj y un temporalizador, porque acá también este controlador tiene una ventaja extra sobre todos los otros controladores, que tiene un temporalizador para activar que encienda a cierta hora y que apague a cierta hora, por separado la temperatura y por separado la humedad. Enseguida les voy a explicar. Bueno, mirando las funciones rápidas de cada una de las teclas, lo que pasa cuando pisamos el encendido y apagado una vez no pasa nada, pero si lo pisamos 1 o 2 segundos, apaga el controlador. Si lo volvemos a pisar, enciende el controlador. Es lo más lógico, ¿cierto? Tenemos un botón aquí abajo de una S, que es el del menú. Tenemos que si lo pisamos una vez, nos cambia el parámetro de humedad a H. Nos está mostrando que el parámetro de humedad está trabajando en H, que es calentar. Si estuviera en C, es enfriar. Si volvemos y lo pisamos, pasa eso en la temperatura. Está marcándonos que está en calentar, que es H, hot, o heating, que es calentar, ¿cierto? Eso es lo más que hace cuando pisamos una vez el botón de menú. No hace más, como pueden ver. Tenemos a este lado un pulsador hacia arriba que nos marcaría el temporalizador de cualquiera de los dos. En este caso, arriba es temperatura porque acá la marcó. Miren, apagado, temperatura inicio. Y si pisamos el de abajo, sería el temporalizador. Apagado, como no tiene nada programado, aparecen las rayitas. Humedad, apagado, no aparece nada, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Ahora vamos a ir al menú extenso. No es tan complicado, pero sí es un poco largo el proceso con este controlador. Ya les voy a decir por qué. Dejamos pisado el botón varios segundos y aparece una P1 en donde está ya la temperatura actual. Esos son los parámetros de la temperatura. Si vuelvo y piso ya brevemente, salen F1, que son los parámetros de humedad. Si dejo pisado brevemente, sale H1, que son los parámetros de el temporalizador. Perdón, vuelvo y repito. Dejo pisado varios segundos, parece P1, temperatura, parámetros de temperatura. F, que son los parámetros de humedad. H son los parámetros de temporalizador. Si lo dejo así 10 segundos, lo que va a hacer es que se va a resetear, es decir, va a volver al lugar donde estaba. No va a ocurrir más nada porque no le dimos ingresar a nada, simplemente estábamos mirando los parámetros, como ustedes ven en pantalla. Ahora vamos a ir uno a uno. Dejamos pisado un momento y salen los parámetros de P. P en este momento, ya con el de encendido y apagado, pisamos brevemente y ya nos dice el objetivo de la temperatura que queremos nosotros fijar. Con las flechitas hacia arriba o hacia abajo ya podemos manipularla como ustedes ven. Pero eso no es todo. Para poderlo calibrar no quiere decir que lo subimos y lo bajamos y ya no. Una vez fijado el parámetro que queremos, tenemos que venir acá al de apagar y encender, pisarlo una vez, miren que aparece palpitar, y pisarlo otra vez y ya vuelve a la normalidad. Ahí se fijó. Si no hacemos ese proceso con cada uno de los parámetros, no lo va a guardar. El controlador simplemente regresa al estado que estaba antes. Muchas personas cometemos pues como el error sin saber. Entonces aquí ya está claro esa parte. Volvemos a dejar pisado el de menú P1. Como ustedes pueden ver, con este entraríamos P1 al parámetro de temperatura. Pero si vamos a las flechas, vamos P2, tenemos un P3, tenemos un P4, tenemos un P5, tenemos un P1 de nuevo.
Listo, el P1 ya miramos que era fijar temperatura. El P2, vamos a ver para qué es. Con el de apagar y encender entramos. Sería una diferencial 0.3. La diferencial sería que cuando, lo voy a dejar que se salga para explicar esto. Lo vamos manipulando, la diferencial. O sea, punto 3 la tenemos nosotros. Quiere decir que cuando él llegue a la temperatura deseada, que es 37.6, y empiece a bajar la temperatura, no va a arrancar hasta que tenga 37.3. En este caso 37.2, no va a arrancar hasta que tenga 37.1, 37, sí, 37.1. En este caso no va a arrancar hasta que tenga 37, pero a mí me interesa que tenga esta diferencia. ¿Por qué no la ponemos en 1? Porque así se activa más rápido el relé, se usa mucho más rápido y también se desgasta más rápido, entonces lo hacemos en forma de proteger el equipo. Una vez tenemos fijado eso, recuerden, el de apagar y otra vez el de apagar, y quedó fijada el parámetro de P2 que estábamos hablando, que era el de la diferencial, es decir, cuándo debe arrancar después de que llega al objetivo que fijamos. Volvemos a hacer el proceso, pisamos, llegamos a P1 y con las flechas vamos a P2 que ya lo miramos, P3, y volvemos acá y vamos a revisar el P3 que es. P3 son segundos, ustedes ven acá unos segundos y llega hasta 10 segundos, sí, 10 segundos. Nosotros lo tenemos en 2 segundos. 2 segundos es el retardo como un delay de lo que la energía que va a pedir el controlador se va a demorar un segundo, que es lo normal, o ya los segundos que usted le programe. ¿Para qué se hace esto? Para que en caso de descargas, oiga bien, en caso de descargas eléctricas, en caso de irregularidad en la corriente, se proteja la entrada del relé, no recibiendo la corriente inmediatamente. Pues normalmente yo la dejo en 2 o en 1, pues no tiene relevancia, según el uso lo utilizarán ustedes, ¿cierto? Dejémoslo en 2, volvemos acá a apagar, pisamos una vez, pisamos 2 veces y quedó grabado el parámetro. Si yo no hiciera ese proceso de grabar el parámetro, normalmente se saldría del menú y quedaría como estaba anteriormente, nunca queda grabado eso. Volvamos otra vez, menú pisado, aparece P1, con las flechas subimos, ya vimos P3, vamos a ver P4 y entramos con el de apagar. Esto es una diferencia, esto es para calibrar el equipo. Voy a hacer una pausa acá un momentico para mostrar algo. Están menos 0.2 grados. Es decir, cuando yo le coloqué menos 0.2 grados a este parámetro, quería decir que el controlador le faltaba temperatura para llegar a esta temperatura que yo necesitaba, 37.6. Es decir, estaba en 35.6. Yo le dije, no, men, te falta para llegar a esa temperatura. Entonces le colocamos menos porque realmente te está faltando. Cuando te falta le colocas negativo. Cuando te sobra temperatura le colocas el positivo. Y volvemos a hacer el parámetro. Vamos a un ejemplo. Dejamos pisado P1. Llegamos a P4. Vamos a pisar acá, ¿cierto? Y lo vamos a bajar. Sigue bajando. Si le damos subir, de pronto vamos a hacer un poquito de bulla acá porque cero, y grabamos esto. P4, volvemos a pisar, graba. Mira lo que pasó. Estaba en 37.6. Los 2 grados que le quitamos son los 2 grados que aparecieron ahí. Vieron que ya tiene mucha temperatura. Supuestamente ya tiene mucha temperatura, o sea que le faltaba. Y si estuviera como en este momento, o sea, al parecer le subió la temperatura, pero no le subió. Simplemente que él como tal le faltaba para llegar a estos 37.6. Esos 2 que le coloqué negativos hicieron que ya él bajara el número y que me diera mucho más calor al trabajar, ¿cierto? ¿Queda entendido esa parte? Vamos a volverlo a poner en donde estaba. S. Vamos con la flechita. P4. Y eso pasa con todos los controladores. Aquí es donde más enreda la gente, pero es mejor tenerlo en cuenta. Entramos a P4. Vamos a bajarlo a donde estaba, que era 2. Era 2 grados. Tenemos un rango de diferencia hasta 10 grados, se puede calibrar. Después pisamos el de apagar una vez breve
y pisamos otra vez y miren que ya automáticamente bajaron los 2 grados que tenía de más, ¿cierto? Pero no era que lo estuviera de más, sino que ya en este momento está calentando. Si yo hubiese emprendido el equipo desde un principio con los 2 parámetros sin moverlos, nunca ni siquiera me va a llegar a ese 37.6, o cuando me llegue con otro termómetro de mano me va a decir, no, mentiras, eso tiene 36 grados apenas o 35 grados apenas, nunca llegar a la temperatura real que yo necesito, ¿cierto? Ese es un parámetro de calibración que es muy importante tener en cuenta. Lo mismo pasa con la humedad, que también hay diferenciales, pues, en el sentido de que ningún equipo va a llegar calibrado así de fábrica. ¿Qué es que te sirvió? ¿Qué es que llegó hoy dando la temperatura real? No, eso se basa más que todo en donde coloquen el sensor, en cómo se ubique, en el equipo que se utilice. Ya con mucha experiencia, pues muchas veces podemos colocar el sensor en un cierto lugar que no vamos a tener que calibrar tanto, o según lo que necesitemos, ya eso es pues como cada quien. Volvemos al punto que es menú, va P1, vamos con las flechas, ya vamos en P4, vamos a P5 y le damos acá y me da el parámetro que le salió ahora. H es calentar, C es cool, que es enfriar, yo necesito que caliente, por lo tanto lo voy a dejar en H. Vuelvo acá al botón y vuelvo y piso al botón, una vez breve, ya quedó calibrado, listo. Esos son todos los parámetros de P, es decir, los de temperatura. Ahora vamos a calibrar, digamos, algo de la humedad. Vamos a mirar los parámetros que tiene la humedad. Todos estos puntos van a ser iguales. Lo que quise hacer énfasis en la temperatura, que era como el más breve para que entendieran. Pero cada uno, la humedad tiene sus parámetros y los temporalizadores también tienen sus parámetros. Entonces, volvemos acá, pisamos el botón, ya tenemos P. Cuando lo dejamos pisado aparece el menú. Si volvemos a pisar breve, pasa a la humedad. Cuando pasa a la humedad sucede lo mismo. Tenemos F1, F2, F3, F4, F1. Y si lo dejo quieto, no va a pasar nada, absolutamente nada. Entonces vamos a tratar de calibrar el primero, que es F1. F1 y pisamos brevemente el de apagar y prender. Sería el de apagar y prender una vez y miren que ya me aparece el parámetro fijado palpitando. La humedad que yo quisiera. Colocar. En este caso yo lo voy a dejar en 50 porque 50 es la humedad que yo necesito. Y para grabar, es decir, para grabar el de apagar. Pero voy a hacer un ejemplo acá. Le voy a poner mucha humedad, por así decirse, 55. Y lo voy a dejar quieto. No voy a grabar desde acá, desde el botón de apagar, sino que simplemente lo voy a dejar así. A ver qué sucede. Puede que grabe, pero la verdad es que la mayoría de veces que hemos intentado esto no nos graba lo que le hemos modificado. Tiene que ser que se grabe. Regreso al lugar donde estaba, 50. Tiene que grabarse desde acá. Listo. Volvemos al menú. Lo dejamos pisado. Pasó la temperatura. Pisamos una vez breve. F1, que ya saben cuál es es para fijar la humedad deseada. Vamos a F2 y pisamos una vez acá el de apagar y prender y nos muestra la tolerancia o la diferencial o la itinerancia que tiene la humedad, es decir, lo mismo que la temperatura. Cuando llegue a 50 grados va a esperar a que le falten 5 grados para volver a arrancar a trabajar el equipo. O sea, en 45%, perdón, de humedad va a arrancar otra vez hasta llegar a 50. En 50 va a parar y quizás se pase un poco porque la humedad siempre se pasa, pero normalmente va a esperar hasta que llegue a 45 para volver a arrancar. Vamos a hacer un ejemplo dejando pisado. Menú, varios segundos, ya aparecieron los menús. Volvemos a pisar. Una vez breve, no, que lo he pisado un momentico y se reseteó. F1, vamos a F2, pisamos otra vez el de apagar y prender. Esta es la diferencia, como les dije. Volvemos y pisamos. Si usted quiere colocarle una más corta, ya usted mirará, pero para mí es acumulativo, entonces se le llenaría de humedad el equipo o según para lo que necesite. F3, pisamos una vez. Tenemos más 6. Este es el parámetro de diferencia. Acá tenemos lo siguiente. Tenemos más 6. Si le quitamos, acá en la humedad pasó algo diferente. Miren, tiene hasta menos 9
acá pasa totalmente diferente. Estaba dando más humedad de lo que era. O sea, estaba pasándose de humedad. Entonces le decimos, te estás pasando. Entonces le colocamos los grados que se estaba pasando. Se estaba pasando 6 grados. 6 grados le colocamos de más. Grabamos. Si yo le quitara esto, lo que estaría aquí no sería 58. Lo que estaría aquí sería menos. Sería menos 6, serían 52 grados, 52.5 en este momento. Entonces estaría la humedad, digo, el porcentaje de humedad más bajo de lo que está acá. Si le coloco un porcentaje negativo, este numerito que está acá ya se reflejaría mayor. Vuelvo a hago énfasis en esto porque acá es donde siempre la mayoría de personas nos enredamos. Incluso uno a veces le tiene que mirar el número y detallar una que otra vez para volver a hacer bien el proceso. Y esa es una de las cosas más complicadas para poner a funcionar un equipo. Entonces ya usted con su controlador en su casa hace como sus ensayos. Volvamos a lo mismo. Menú pisado 2 o 3 segundos. Ya pasó. Listo. Volvemos a pisar brevemente. Vamos a los parámetros de humedad. Y vamos en F3, F4. Pisamos brevemente. Y acá nos va a decir lo mismo. ¿Qué quiere que haga la humedad? ¿Que caliente o que enfríe? Nosotros la tenemos en calentar. Listo. Vamos a fijar F4. Podemos calibrar varios parámetros. Por ejemplo, ahí ya se acabaron los parámetros de humedad, pero podríamos calibrar todos los otros y después de que todavía esté palpitando este, pisar aquí y queda guardado. Listo. Eso es todo. Miren, ahí quedó guardado ya los parámetros de humedad. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a mirar los parámetros de temporalización. De hecho, aquí necesito una ayuda. Yo no sé si lo vaya a hacer bien o mal, pero tengan en cuenta que hay que mirar la imagen adjunta. Porque aquí no aparece, les voy a explicar por qué. Dejamos pisado este. Aparece varios segundos, aparece P1. Pisamos una vez breve. F1. Pisamos una vez breve. Aparece H1. H1. Y ya vamos al de apagar y prender. H1 es la hora. La hora que hay en este momento fijada. La hora real que nosotros vamos a programar. Si pisamos otra vez el de apagar y prender, ya modificaríamos el parámetro de la hora, como ustedes pueden ver, de las flechitas. Si pisamos otra vez, ya nos mostraría otra vez H1 y otra vez guardaría ese parámetro. Ya lo modificamos el reloj como tal. Ahora, vamos a mirar los otros parámetros. Dejamos pisado, apareció P1. Vamos a pisar brevemente. Otra vez el de menú. Siempre lo estoy haciendo ya para que no vean, qué pena. Y volvemos al de H1 que fue el de la hora. Ahora cuando está palpitando el de H1 vamos a las flechitas. H2 nos está marcando temperatura. Eso quiere decir que usted quiere que esto inicie. Vamos a pisarlo para modificarlo. Al de apagar. Quiere que inicie. ¿A qué horas quiere usted que inicie a trabajar el controlador de temperatura? Listo, con las flechitas lo puedes mover. Quiere que inicie a las 001 y si vuelve y pisa el de apagar te pasa los otros dos numeritos. Listo, y ahí lo modificas el numerito, vuelve y lo pisa, sale otra vez que es el parámetro H2 y si vuelve y lo pisa, lo dejo guardado. Listo. Ahora vamos a dejar pisado el segundo, el de menú, vamos a P1. Brevemente pisamos una vez. Brevemente pisamos otra vez hasta salir los parámetros de temporalizador. H1 es la hora. H2 es donde quiere que arranque la temperatura. H3 es donde quiere usted que se apague la temperatura. Es lo mismo. Te va a aparecer un reloj que vos vas a marcar. Listo. Con las flechas lo manipulas. Yo lo voy a dejar como está. Pisas breve el de apagar. Con las flechas manipulas a donde querés. Y grabas. H3 y grabas. Ahí quedó grabado. Vuelvo y le digo, si no graban los parámetros que modifiquen, normalmente regresa al estado normal. Listo. Hasta ahí vamos bien. Dejamos pisado otra vez el menú. P1. Pisamos brevemente F1. Brevemente los parámetros de temporalización. Vamos en H2, que es el donde inicia un recuentico. H1 es donde está la hora. Vamos a configurar la hora.
H2 es donde quieren que inicie la temperatura. H3 es cuando quieren que apague la temperatura. Si lo dejamos en 0, normalmente él va a trabajar aleatorio, es decir, va a seguir haciendo su ciclo normal. H4 ya es la humedad. Cuando aparece en humedad es cuando quiere usted que inicie la humedad. Listo. Lo dejé pisado acá un momento y se reseteó. Listo. Vamos a... Pero no pierda ninguna configuración. Cuando pasa eso no pierde ningún tipo de configuración. Entonces vamos a P1 brevemente. H1. Hora. Temperatura inicio. Temperatura apagado. Humedad inicio. Y H5 es humedad finalización. De hecho voy a revisar con el de apagar y prender. Este de arribita es donde entramos a ese parámetro, que no esté en ninguno de los otros, que no se apague la humedad nunca. Listo. H5 y grabamos. Hasta aquí está la configuración de este controlador, el W1212. Espero les haya servido de algo. Sé que es un menú demasiado extenso, de hecho el video es largo, pero vale la pena salir de dudas porque no encontré ningún manual en ninguna parte de internet en español que me pudiera explicar esto. Existe otro parámetro que no lo voy a pisar, que es que cuando usted pisa el menú y la flecha hacia abajo, pisados a la vez, el controlador vuelve a estado de fábrica. Es decir, vamos a hacerlo. Miren lo que va a hacer. Aparece 8888 y lo soltamos. Y lo que hace es que restablece los parámetros de humedad de fábrica, los de humedad de fábrica y todas las calibraciones que teníamos nosotros. Como ustedes pueden ver, ahorita estaba trabajando en 37 no sé qué, en 37.7, que si no estoy mal, y miren cómo se subió. Entonces ahora me toca volver a calibrar desde acá. P1 es la temperatura que yo quiero, que es 37.6, y salgo. Voy a P2, que es la diferencial, debe estar en 3 grados, no me interesa que sean 3 grados, me interesa que sean 0.3. Con el de apagar vuelvo a grabar, ahí quedó grabado. Dejamos acá, vamos a P3, P4, que viene siendo el parámetro que les estaba explicando que causa mucha, vamos a decir que están menos, estaba en 39, necesitamos que sea menos 2. Estaba marcando 39 grados, o sea que me está tirando 2 grados más. Yo lo que le voy a hacer es que se los voy a quitar. Listo, y lo voy a grabar. Listo, ahí se los quité. Ahí se está trabajando como es. Es un breve ejemplo, espero que les haya servido. Como les digo, hasta ahí están los parámetros que yo conozco hasta el día de hoy. Si también conocen otros parámetros, está bien, lo dejan en los comentarios. Síganos en todas nuestras redes y eso es todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos. Agroavícola PH.